Buenas noches. Voy a hablar acerca de la actividad que nos tocó trabajar. El equipo está conformado por Dalmelis Peroso, María Auxiliadora Rivero y Elaine Mendoza, que es mi persona. Vamos a hablar acerca del método Micmac, análisis estructural. Esto es como para darle una herramienta a todos los estrategas. En este informe se emplea el análisis estructural, donde se realiza un ejercicio, ¿verdad?, que permite interpretar los resultados obtenidos a través de esta herramienta. Para ello, analizar el proceso de producción de la empresa Taimpeca. Es un taller industrial Peraza CA. Esta es una industria de metalmecánica que tiene por objeto la fabricación de piezas de acuerdo a especificaciones y reparación de todo tipo de piezas para la industria. Además de dedicarse a los trabajos de soldadura, torno, fresa, para las empresas del ramo petrolero. Está ubicada en Maracaibo, específicamente en el estado Zulia, en Ciudad Ojeda. Cuenta con un total de 13 equipos de producción, conformados por torno, roscadora, fresadora y torno de control numérico. La aplicación de esta herramienta permitirá analizar las variables que están involucradas en el proceso productivo de tal empresa, para así determinar la influencia y la dependencia a fin de establecer las estrategias que le permitan posicionarse en el mercado. En este orden de ideas se definirá la técnica de análisis estructural, sus objetivos y en qué consiste la metodología. El análisis estructural o método Micmac es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Aquí aparecen las variables principales y las dependientes. En cuanto a sus objetivos, voy a decir 3 de los objetivos de los que estuvimos abordando. Uno de ellos reduce la complejidad del sistema a puntos concretos. Otro, se pueden estudiar e identificar las variables influyentes y dependientes del estudio. Otra, se emplea para plantear preguntas y realizar una reflexión colectiva del grupo de estudio. El listado de variables, se listaron las variables en un cuadro separado por tema. Para cada variable, para así evitar que no se repitieran o que no se duplicaran estas variables. Se utilizó un cuadro número 1 donde se muestran las variables. Está conformado por variable, descripción y tema. La variable está el título largo y el título corto, relacionadas con el proceso productivo de la empresa Taimpeca CA. Para ello trabajamos con 20 variables. Una de ellas es la calidad del servicio. Voy a nombrarlas. Una es la calidad del servicio. La número 2, sistema de información de gestión. La 3, sistema de incentivo. La 4, proyectos de empresa. Número 5, políticas de imagen en las empresas. Número 6, diversificación de cementos estratégicos. Número 7, diversificación de productos. Número 8, integración de nuevos procesos. 9, detención de nuevas materias primas. Hola a todos, María Rivero, fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. Se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Por cada variable se plantean las cuestiones siguientes.
Existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable j. Si es que no, anotamos 0. En el caso contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa es débil, colocaremos 1. Si es mediana, colocaremos 2. Si es fuerte, colocaremos 3. Y si es potencial, colocaremos 4. Este procedimiento de interrogación hace posible no solo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas, dando lugar a la creación del lenguaje común en el seno del grupo. De la misma manera, ello permite medir las variables y en consecuencia afinar el análisis en el sistema. Observemos la tabla número 1. Allí se muestra la matriz de influencia directa sobre las 20 variables seleccionadas para el caso de estudio. Allí las estamos mostrando. Podemos observar donde aparece cada una de las variables que a continuación mencionaremos. Según Godet 2000 menciona que la prospectiva no pretende eliminar la incertidumbre, únicamente busca recurrirla, tomando decisiones las más acertadas posibles en busca de futuro deseado. El objetivo del análisis estructural planteado previamente es determinar cuáles son las variables más recurrentes de influencia y cómo esta influencia es determinante sobre el resto de las variables, de tal forma que se pondrá una atención especial a las variables clave, ya que son ellas las que identificarán los elementos más impactantes en el plano llamado de influencia y dependencia, sin dejar de considerar la importancia que el resto de las variables tiene para hacer cumplir las tareas de las variables clave. Una vez llenado los datos en el sistema electrónico, se continuará con la fase número 3, y a continuación revisaremos. Fase 3. Identificación de las variables clave con el MICMAC. Matriz de impacto cruzado. Consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema. En primer lugar, mediante una clasificación directa de realización fácil y posteriormente por una clasificación indirecta llamada MICMAC para matrices de impacto cruzado. Multiplicación aplicada para una aplicación. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones, bien sea directa, indirecta y potencial, es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite develar ciertas variables que en razón de acciones indirectas juegan un papel importante y que la clasificación directa no ponía de manifiesto. Mencionemos o veremos la figura número 2. En la primera diagonal, entrada y salida, aporta el sentido de la lectura del sistema. En la parte superior izquierda se sitúan las variables de entrada fuertemente motoras, pocos dependientes. Estas determinan el funcionamiento del sistema. En el centro se sitúan las variables de regulación que participan en el funcionamiento normal del sistema.
Abajo y a la derecha figuran las variables de salida. Dan cuenta los resultados de funcionamiento del sistema. Estas variables son poco influyentes y muy dependientes. Se califican igualmente como variables de resultado o variables sensibles. Aquí la vemos. Se puede asociar a indicadores de evolución, pues se traducen frecuentemente como objetivos. La segunda diagonal estratégica, ya que cuando más se aleja del origen, más carácter estratégico tiene. Las variables. Reparte el plano entre las variables motrices y las dependientes. La identificación de las variables en el sistema Micmac arroja en el primer lugar el orden plano de influencia directa del estudio que veremos en la figura 3. Más adelante, la colega que me sigue lo va a mencionar. Finalmente, las estrategias de las variables me van a determinar en qué situación está el proceso, en qué momento cambia o en qué momento podemos observar cómo van, cuáles son las variables, si son dependientes y cuáles son los resultados. Comparativamente, los resultados nos indican la productividad, si fue óptima o si requiere reprogramación. Bienvenido a la continuación del análisis situacional de la empresa Tipeca, empresa metalmecánica ubicada en la costa oriental del lago del estado Zulia. Mi nombre es Damelis Peroso. Como ya dijeron mis compañeras, el Micmac tiene 3 fases. La primera fase es el listado de las variables involucradas en el sistema que se desea analizar mediante una estructuración de dichas variables con la relación existente entre ellas. La segunda fase es la descripción de las variables y donde se establece la relación que hay entre cada una, bien sea débil, mediana, mucha relación o una relación potencial. Continuando con la fase 3 está la identificación de las variables claves con el Micmac o proceso de estructuración. Dentro de ellas tenemos el plano de influencia-dependencia indirecta del estudio, donde se establecen en la parte superior izquierda lo que son las variables determinantes o variables de entrada del proceso. Estas variables son de alta motricidad y de muy baja dependencia. Luego tenemos las variables reguladoras, las variables de entorno, las palancas, las variables autónomas, las variables de resultados que tienen una alta dependencia y las variables clave que tomarán el elemento clave para la estrategia de la organización. En este caso estamos analizando el plano de influencia indirecta, donde predomina como variables determinantes los nuevos procesos, los cambios de tecnología y los precios de materia prima, algo muy relacionado con la empresa que estamos analizando. En el otro plano que podemos encontrar son los mapas de influencia y dependencia potencial directa. Aquí es importante analizar aquellas variables que tienen un cambio dentro de lo que es el proceso como tal. En este caso vemos que hay 2 variables que pasan, por ejemplo, la parte de materia prima pasa de reguladora a palanca y el volumen de ventas pasa de palanca autónoma. Adicionalmente tenemos los gráficos de influencia directa y los gráficos de influencia indirecta, es donde se relacionan dichas variables. Además de ello tenemos la clasificación de las variables de acuerdo con su influencia, bien sea en una matriz de influencia directa o matriz de influencias indirectas. Cabe destacar que la importancia del análisis de estrategias mediante el Micmac o análisis estructural es que se tomen las decisiones considerando la influencia directa de las variables, la influencia indirecta y potencial. No solamente la influencia directa, sino la combinación de estos para ver cuáles son los cambios a futuro y cómo influencia esto el proceso que se va a analizar. La variable clave o variable estratégica sería la variable número 8, que sería lo que son los nuevos procesos. Adicionalmente tenemos la diversificación de la producción como segunda variable y la calidad de la materia prima como tercera variable en la matriz de análisis directo. En la parte indirecta es el cambio de tecnología, los precios de materia prima y los nuevos procesos.
Los resultados arrojados dentro de las diferentes clasificaciones directas, indirectas y potenciales y su dependencia de la clasificación posibilitan lo que es el análisis y permiten realizar las previsiones acerca de las variables más críticas dentro del comportamiento del proceso analizado, que es lo que se requiere. Es importante señalar que esto debe ser realizado por expertos y deben hacer un proceso minucioso de identificación de lo que son las variables. Dentro de las variables más críticas, que fue la integración de los nuevos procesos, una estrategia pudiera ser recurrir a empresas consultoras o asesores externos, diseño e implantación de algunos procesos, entre otros. Dentro de la diversificación de productos, se pueden tener una estrategia sería el ingreso de nuevos sectores en el mercado generando nuevos productos. Para la calidad de materia prima, una estrategia puede ser realizar gestión de proveedores, controles de compra, controles de materia prima, entre otros. Dentro de las conclusiones, siendo el mismo un método cuantitativo y cualitativo a su vez, es necesario que los actores involucrados en el proceso sean expertos en la materia y conozcan todas las variables dentro del proceso a analizar. Adicionalmente, la comparación de esta jerarquización de las variables debe tomar en cuenta todos los procesos, bien sea o sus relaciones directas, indirectas y potenciales, para que permita confirmar la importancia de ciertas variables y develar ciertas variables que en sus acciones indirectas juegan o sus acciones potenciales van a jugar un papel principal mediante algún cambio en el entorno o algún cambio en las condiciones de operación, de producción o del proceso que se dé. Muchas gracias.